Hola Codelovers, ¿qué tal? Bueno, vemos la segunda parte del reto de azul oscuro casi negro. En la primera habíamos visto una manera de resolver de manera clásica o de manera pues un poco utilizando un algoritmo normal y corriente, cómo pasar de un número de decimal a hexadecimal, teniendo en cuenta que son colores, es decir, que solamente podemos llegar desde el 0 hasta el 255 y con 2 dígitos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a hacerlo utilizando una función más propia de JavaScript, ¿vale? Entonces esta función la voy a llamar, bueno, lo primero vamos a hacer una función, me lo voy a copiar, esta de aquí arriba, función RGB, la vamos a llamar 2, le pasamos RGB y vamos a llamarlo RGB decimal sin clásico ni nada. Vale, ya lo tenemos. Ahora, lo primero que vamos a hacer, bueno, nos declaramos la función a la que le pasamos un número decimal y lo primero hacemos lo mismo que en el caso anterior, vamos a declararnos un hexadecimal vacío y aplicamos lo mismo que hicimos en el caso anterior, que me lo voy a copiar, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos en cuenta, en caso de que el número sea mayor que 0, menor que 0, mayor que 255, pues lo dejamos así, ¿vale? En el siguiente ejercicio vais a ver cómo lo podemos hacer de otra manera. Bueno, y una vez que tenemos esto, en caso contrario, fijaos lo que vamos a hacer. Hexadecimal va a ser igual a... Lo primero, para asegurarnos que estamos trabajando con números, porque debería ser un número decimal, haríamos un number y le pasamos decimal. Esto obliga a que el número, a que lo que le hayamos pasado se convierta en un número. Este número, utilizando la función toString y pasándole un 16, lo que hace es devolvernos el número en hexadecimal, ya directamente, sin tener que utilizar ningún array ni nada, nos lo devuelve en hexadecimal. Vale, con esto ya tendríamos un valor, pero ¿qué pasa? No sabemos si ese valor es mayor que, o sea, tiene un dígito solo o tiene más de un dígito. Podríamos utilizar, por ejemplo, un if para comprobar si tiene un dígito o más y añadirle un 0 delante. Pero también podemos hacer esto. Podemos añadirle un 0 delante sí o sí y luego recortar todo esto y dejarlo con los dos últimos dígitos, de tal manera que si esto nos devolviera 2 dígitos, al añadirle un 0 nos conseguiríamos 3 dígitos, nos queremos quedar con los dos últimos. En caso de que esto nos devolviera un dígito solo, le añadiríamos un 0 y nos volveríamos a quedar con 2 dígitos igual. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, con una función que se llama slice de JavaScript, pasándole un -2. Esto lo que hace es coger una porción de la cadena, pero el menos lo que hace es empezar por atrás. De esta manera lo que estamos diciendo es cógeme únicamente los dos últimos caracteres. Y así lo tendríamos, ¿vale? Para evitar que esto nos lo devuelva con un número, perdón, con las letras en minúsculas, lo que hacemos es pasar esto con un to uppercase y así nos aseguramos que las letras van en mayúscula. No pasa nada si las letras van en minúscula, podéis utilizarlas perfectamente en CSS, en HTML, donde queráis, ¿vale? Pero de esta manera, bueno, yo creo que queda más elegante y es más típico. Me he dejado algo por aquí. Vale, aquí nos sobraría esto, ¿vale? Lo podríamos dejar así. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es devolver return hexadecimal y listo. Me voy a copiar esto, lo voy a pegar a continuación y en lugar de llamar a RGB, vamos a llamar a RGB2 y a ver si el resultado es exactamente igual. Venimos aquí y aquí lo tenemos, 0CEA07. Lo mismo, si aquí pusiéramos un -5 y aquí un 400, por decir algo, pues lo transformaría a 00FF. Vale, lo dejamos como estábamos y vamos a ver otra manera más de resolver esto. Voy a copiarme esto, la vamos a llamar igual, RGB hexadecimal, esta la voy a comentar, y vamos a ver lo que os comentaba de evitar esto, ¿vale? Esto que igual es un poco largo,
vamos a quitarlo y vamos a hacerlo así, fijaos. Decimal, no sabemos si tiene, es un número mayor que 255, menor que 0. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a hacer en dos pasos para que veáis cómo sería. Vale, si yo cojo la función math mínimo entre 255 y decimal, en caso de que el número sea mayor que 255, vamos a coger 255. ¿Cómo haríamos exactamente lo mismo pero con la función min? Pues hacemos lo mismo, con la función max, pero entre el valor 0 y lo que nos devuelva este math. De esta manera ya tendríamos el número va a ser entre 0 y 255 obligatoriamente. Ahora, ¿qué devolvemos? Bueno, pues muy sencillo, lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a quitar esto de aquí. Return. Bueno, podíais declarar hexadecimal y luego devolverlo. Vale. 0, number, to string, ¿vale? Y en lugar de pasarle aquí esto que teníamos aquí, lo que hacemos es pasarle decimal. ¿Vale? Probamos otra vez lo mismo, tenemos aquí, voy a cerrar aquí, ¿vale? Y comprobamos que el resultado es el mismo, ¿lo veis? Vale, fijaos en que esto lo he hecho en dos pasos para que lo veáis, pues yo creo que mejor, pero si queréis podríamos hacerlo en una sola línea, ¿vale? Solo habría que meter todo esto aquí y listo, ¿vale? El resultado sería lo mismo. Vuelvo a ejecutar y veis que igual. Pero lo vamos a dejar como lo teníamos y vamos a ver la tercera opción. La tercera opción la vamos a hacer en una única función y utilizaríamos esto que tenemos aquí arriba, pero lo transformaríamos en una función flecha. Vais a ver cómo quedaría. Función RGB3, R, G y B. Y en su interior lo que vamos a hacer es crear una constante que la voy a llamar color y que va a ser una función anónima a la que le pasamos un número y ¿qué devolverá? Bueno, pues devolverá todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Igual que hemos hecho aquí arriba. A ver que no me deje nada. Esto lo vamos a sustituir. Y claro, yo lo llamo aquí número, bueno, lo voy a llamar decimal para que sea igual que lo que tenemos aquí, obviamente. Y listo. Esto sería una manera de hacerlo con una función anónima. Luego aquí dentro solamente tendríamos que hacer la devolución de los datos utilizando un return y llamamos a la función que está almacenada en esta constante R más color G más color B. Sin embargo, podemos hacerlo incluso más corto, utilizando, como os he comentado, una función flecha. ¿Cómo sustituimos una función flecha? Bueno, pues si recordáis, las funciones flecha no llevan la palabra function, así que podemos prescindir de ella. En caso de que tengamos un parámetro, podemos también prescindir de los paréntesis. Nos quedaría así. Y a continuación pondríamos todas las sentencias aquí, donde está la llave. Pero la llave y lo que tiene a continuación lo podemos sustituir por una flecha. La flecha quedaría así. Entonces, estas llaves nos sobrarían y como trabajamos únicamente con una instrucción que es la instrucción return, también podemos prescindir de ella. Así que nos quedaría así de sencillo. Seguimos teniendo esta constante con la función a la que le pasamos decimal, este decimal se va a sustituir aquí y la función va a devolver todo esto. La vamos a llamar tres veces, una para el color rojo, otra para el verde y otra para el azul. Vamos a ver la prueba, cómo quedaría con los valores que acabamos de utilizar en las anteriores. Nos venimos aquí, ejecutamos y como veis funciona exactamente igual que las demás. Así que esta es una manera
bueno, 3 maneras, 4 maneras sencillas de pasar de un número en decimal a hexadecimal. Como veis, en este caso hemos tenido en cuenta que se tratan de números para trabajar con colores. Por eso siempre hemos utilizado 2 caracteres o 2 dígitos por cada uno de los colores. ¿Vale? En caso de que no nos hiciera falta, podríamos prescindir de este slice que tenemos aquí o podríamos prescindir de esto que tenemos aquí. ¿Vale? Simplemente lo pasaríamos al número que fuera y listo. Nos daría igual que tuviera un 0 delante o no tuviera un 0 delante, y nos daría igual que tuviera más de 2 dígitos, ¿vale? Pero como en este caso estamos trabajando con colores, tenemos que pensar así. Así que nada, espero que os haya gustado la manera de resolverlo, y ya sabéis, si queréis dejar cualquier aporte lo podéis hacer en didacticode.com. Nos vemos en el siguiente reto. ¡Hasta luego!